Vamos a repetir primero el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Bendito Padre, le damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Pedimos que les bendigas, les guardes, les des sabiduría y dirección, que tu Espíritu Santo sea el Maestro. Por favor, utilízame, que lo que hable sea dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Espíritu del siervo. La semana pasada predicaba sobre Marcos capítulo 2 y hablábamos sobre la obra del siervo. Hoy vamos a hablar el espíritu del siervo. La semana pasada el hermano B nos puso en el texto bíblico un pasaje pequeño, aunque vimos todo Marcos capítulo 2 y la primera parte de Marcos capítulo 3. Ahora el hermano B le puso del versículo 35 al versículo 45. Ahora el énfasis lo estaré tomando del versículo 45 y también usando los demás versículos, los versículos que están arriba. Y el título de la predicación es El Espíritu del Siervo. Sabemos por qué estoy predicando, ¿verdad? Ya de Marcos capítulo 10, versículo 45. Ya les he recordado este versículo. Este versículo es el versículo clave de todo el Evangelio de Marcos. Es el versículo que nos da el tema de lo que Marcos quiere enseñar. En síntesis, Marcos enseña a Jesucristo como siervo. Como siervo. Pero si usted leyó un poquito, puso un poquito de atención, del versículo 35 al versículo número 44, sí, Jesús está hablando de la característica o el espíritu que debe tener un siervo. Y el versículo 45 habla de él, pero del 35 al 44 habla de cómo es que deben de ser siervos o el espíritu de los siervos de los que les siguen. Así que esta predicación hablo sí del espíritu del siervo, primero de Jesucristo, cuál fue su espíritu como siervo, su carácter, su forma, el querer ser del siervo de Jesucristo. Pero también quiero que pensemos en ustedes y en mí. Pero bueno, usted piense en usted, no piense de mí, ¿verdad? Que pensemos cada uno de nosotros, en nosotros, ¿cuál es mi característica como siervo de Dios, como hijo de Dios? Porque muchas veces nos decimos que somos hijos de Dios, pero tristemente también muchas veces nuestra característica como siervos de Dios es bastante equivocada o bastante mala. A veces dice Pablo que
tengamos cuidado de cómo pensamos de nosotros mismos, porque a veces pensamos más de nosotros mismos de lo que somos. Y Jesús en este pasaje enseña cuál es la característica, cuál es el espíritu, primero, que usted y yo debemos de tener como siervos. Y segundo, cuál es la característica que Él mismo tiene como siervo. Y nos habla de cómo usted y yo tenemos que comportarnos. Si lo leímos, y haciendo un poquito de recuento a esto, el pasaje que leímos, dos hermanos, ¿si se acuerdan cuáles eran los dos hermanos? Juan y Jacobo. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. También hijos de la mamá, ¿cómo se llamaba? La que bailaba. Oye, Salomé, la de Salomé, para que se acuerden, ¿verdad? La mamá de ellos era Salomé. Si usted lo lee en Mateo, porque es sinóptico, si usted lo lee en Mateo, la que pide el hueso, bueno, la que pide estar a la derecha y estar a la izquierda es Salomé. Porque este pasaje también nos lo enseña el Evangelio de Mateo. Pero la que pide allá, o la que nos habla en el Evangelio de Mateo, que habla con Jesús para decirle, Señor, que por favor Jacobito y Juanito, uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda, es Salomé, la mamá de Jacobo y de Juan, esposa de Zebedeo, ¿verdad? Bueno, ellos, estos dos hombres, discípulos, apóstoles, van con Jesús y le dicen, Señor, nomás te queremos pedir una cosa pequeñita, y por favor, no le dijeron ni por favor, pero le dicen, respóndenosla, danos esta cosita pequeñita. Y Jesús les pregunta, a ver, pues pídanme, ¿verdad? Como nosotros, si alguien nos dice, danos una cosa, primero dime qué quieres, y luego vemos si te lo doy o no te lo doy. Bueno, estos eran muy inteligentes, Jacobo y Juan, y le dijeron, Señor, que cuando estés en tu reino, cuando estemos en tu reino, uno esté a tu derecha, que sea el de Hacienda, y el otro a tu izquierda, el tesorero. ¿Verdad? No es cierto. Pero le dijeron que uno estemos a tu derecha y el otro estemos a tu izquierda. Todavía no empiezo la predicación, Para los que quieren ver fútbol, despídanse. O díganle, Señor, el segundo tiempo está bien. Dice, ¿no puedo ponerlo aquí? ¿Sabe qué? No. Si hubiera sido México, quién sabe. Tampoco. Regreso. Ellos pidieron algo. Y digo que todavía no empiezo. Porque luego ustedes piensan, más adelante, los apóstoles se enojan. Pero no porque eran bien espirituales. Esto, no. Se enojaron porque les hicieron chanchuy, se les adelantaron. Si usted lee el pasaje, ellos no están enojados, todos los demás se enojan. No se enojan por muy espirituales, se enojan porque les ganan. Ya se nos adelantaron estos individuos. Esos son los, ¿cómo les dicen ahora? Los llamados de la transformación, Jacobo y Juan, ¿verdad? Los escogidos de la transformación fueron Jacobo y Juan. Son aquellos que fueron antes de que entrara, ellos ya pidieron. Y encontramos entonces la enseñanza, ¿cuál debe ser el espíritu del siervo? Vamos al versículo 45 y quiero que, para que no se me pierda, voy a estar hablando primero del versículo 45 y lo voy a estar contando con los versículos de arriba y que lo veamos, cómo es que el espíritu del siervo, primero, en el ejemplo de Jesucristo nos enseña cuál es el espíritu del siervo, pero también arriba, cómo nos enseña cuál debe ser el espíritu de usted y de mí como siervos de Dios. Amén. Versículo 45 primero, hablando del espíritu del siervo, dice,
el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. La primera característica, sabe su labor. Ese es el espíritu del siervo, sabe su labor. Jesucristo mismo dice de él, él está diciendo, yo, aunque soy el verbo, aunque soy el ser, aunque soy la verdad, aunque soy la vida, aunque soy el Hijo de Dios o Dios mismo, dice, no vino para ser servido. La enseñanza es clara. El espíritu del siervo sabe su labor. Tristemente, en este tiempo que estamos viviendo, muchas veces dentro de la iglesia buscamos o tenemos posiciones. Mire, no estoy hablando que todos seamos pastores. No, sí hay diferencia. Hay pastores, hay diáconos, hay maestros, hay características, pero todos somos para servir. Todos venimos para ser siervos de Dios. No sé si usted ha visto, pero muchas veces escuchamos o hemos visto cartelones donde anuncian a personas que vienen a predicar la palabra de Dios con un estatus bastante diferente al de hijo de Dios. Y le ponen así, y a lo mejor lo voy a minimizar, pero lo engrandecen, dice, el siervo del Señor viene y viene a sanar. Y es una persona común y corriente, y a lo mejor más corriente que común, que viene a enseñar. El espíritu del siervo, el espíritu del pastor, el espíritu del diácono, del maestro, el espíritu del que viene a la iglesia, tiene que entender su labor. Y nuestra labor no es para que seamos servidos. Mire, tristemente, la iglesia muchas veces, y cuando hablo de la iglesia, hablo de todos, tristemente nos enojamos porque a veces decimos, es que ahí no se hace como yo creo, como yo quiero, como yo pienso o como yo digo. Necesitamos saber cuál es nuestra labor, cuál es nuestra característica como hijo de Dios. Jesús mismo lo dice, fíjense en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso con que yo bebo, o ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizados? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Fíjense, el versículo 38. Jesús les dice, ¿pueden ustedes tomar de mi copa, de mi vaso? ¿Pueden ser bautizados con el mismo bautizo con que yo me bautizo? Ellos dicen, podemos. El versículo que sigue es un versículo bastante profético, no sé si usted ya lo vio, pero es totalmente profético, que se cumplió.
¿En quién? En Jacobo, y se cumplió también en Juan. Porque fíjense cómo lo cambió Jesús. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, dice, beberéis. Primero es una pregunta y ahora dice, ¿sabes qué? Sí es cierto. Del vaso con que yo bebo, van a beber. Y del bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús les dijo, ustedes van a ser sacrificados. El primer mártir de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, fue Jacobo. Juan fue el último y fue mandado a una isla de Patmos a estar solo, a estar sufriendo. ¿Se acuerdan? Cuando escribió Apocalipsis. Jesús dice, primero pregunta y ellos dicen, sí podemos. Y Jesús les dice, sí, cierto, sí lo van a hacer, lo van a poder. Es más, lo beberán y serán bautizados. Sufrirán el sacrificio. Pero nos dice Jesús bien claramente. Pero el que se siente a mi derecha y a mi izquierda no es mío en darlos. Es a mi Padre y Él lo tiene preparado para quien ha de ser. Mire, no busque la labor que no le corresponde. Es bastante difícil. He visto hombres frustrados por querer ser lo que no son. Miren, somos siervos. Esa es nuestra labor, servir en el lugar que nos encontremos. Nuestra labor es no esperar favores. Jesús mismo lo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servidos. Así que el espíritu del siervo sabe su labor. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque es triste, porque si le pregunto a la iglesia, ¿usted sabe cuál es su don? Va a decir, don García, ese no. El otro don, para trabajar, para obrar, actuar en la obra de Dios. ¿Sabemos cuál es nuestro don? ¿Sabe por qué está aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Sabe cuál es su labor? Porque usted cree que su labor es llegar. Ahí va la piedra. Póngase el casco. A la hora que quiera y venirse a sentar a escuchar. ¿Usted cree que esa es su labor? Entonces, no está teniendo el espíritu del siervo. Porque cuando hacemos eso, cuando hacemos esto, no estamos entendiendo nuestra labor, nuestra posición como hijos de Dios. Y cuando hacemos esto, estamos llegando a lo servido. Y estamos queriendo solamente que nos sirvan. Discúlpeme si la piedra está tan dura y tan directa, pero échale el pleito a Dios, yo no lo digo. Sigue lo que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire, si mi Señor Jesús no vino para ser servido, ¿por qué creer que yo tengo que estar aquí como pastor para ser servido? Sería algo tonto de mi parte creer eso. El espíritu del siervo entiende, sabe
comprende su labor. Fíjese, la segunda enseñanza, el mismo versículo. Fíjese, dice, si no, ¿para qué? Servir. Y la pregunta aquí es bien rápida y bien dura. ¿Sirves? Oh, sí, estoy a camino, no me digas que estoy viejito, si todavía sirvo. Pero en realidad, la pregunta es, ¿sirves? ¿Estás sirviendo? Porque Jesús dice su espíritu, su característica, su obra, lo dice bien claro, dice, sino para servir. Para servir. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre como usted y como yo, para servir, para servirnos a usted y a mí, para que su sacrificio en la cruz sirviera y usted y yo, por medio de ese sacrificio, obtuviéramos salvación. Pero no solamente queda ahí, no solamente Él se pone como ejemplo. Mire, el versículo 40 dice, ya después que se enojan los apóstoles, se lo leo para que lo tengan. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Miren, muchas veces el pastorado se ve de forma incorrecta, a veces de nosotros los pastores, pero también a veces de la iglesia hacia el pastor. Ah, pues es el pastor, es el que manda, es el que se queda con los diezmos, es el que se queda con las ofrendas, es el que regaña y tira piedras todos los domingos. Algo hay de eso en cuanto a las piedras y que dice esto. Pero si usted no actuaría para las piedras, pues no le llega. En mi defensa. Pero muchas veces el pastor se ve aquí, por lo regular, bueno, en este caso, bañadito, arregladito, guapo, no, ¿verdad? Bueno, eso, las verdades obvias, ¿para qué se dice? No, se ve el pastor muy cómodo, o sea, y a veces es visto de una manera muy diferente, pero no se ve. Cuando nos hablan, yo muchas veces, oiga hermano, que se murió aquel, ¿puede venir? Oiga hermano, que está enfermo aquel, ¿puede venir a orar? Sí, yo le voy a también invítenme a la fiesta. Pues nomás me invitan a los enfermos, a los entierros y a las fiestas que les digo. No, lo que estoy diciendo es, pues debemos de servir. Y bueno, les digo de una vez, ustedes me conocen, cuando tenemos comida, por lo regular trato de que todos sean servidos primero. Excepto la próxima semana, porque yo cumplí años, también en junio y julio nos festejan. No, no es cierto, pero entre ellos tendré que ser el último. Pero eso es de todos, hermanos. Nuestro espíritu de siervos debe ser bien claro. Estamos para servir. Sí, aunque diga la gente cosas raras, malas y equívocas
de los cristianos. Esos como quiera siempre nos ayuda. Porque es nuestra característica. Porque esa debe ser nuestra forma. Servir. Por eso es que nosotros hacemos viajes misioneros. Por eso es que nosotros tratamos de llevar a la gente que necesita. Porque es nuestra característica servir. Jesucristo lo hizo. Le dio pan a los hambrientos en el monte, pescados, sanó enfermos, levantó paralíticos, le dio vista a los ciegos. Porque él vino ¿a qué? A servir. Y ese es el espíritu del siervo. Sirve. Sirve. Por eso es raro que una iglesia no sea una iglesia servicial. Bueno, debe ser raro. Pero entre nosotros debe de haber un espíritu de servicio, de servir. Dice un dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. He escuchado cuando nos piden un favor, ¿y por qué yo? Si yo soy el pastor, ¿por qué voy a hacerlo? No. Soy hijo de Dios. Y mi maestro dijo que no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Entonces yo, que no merecido que Él me ha dado tanto amor, ¿por qué no voy a entender que soy para servir? Necesito servir. Y la pregunta es sencilla. ¿Sirves? ¿Sirves? A veces dicen, no, sí, camino, corro, sí, sirvo. Pero en realidad te tengo que preguntar otra vez. ¿Y todo eso que tienes, con todo eso que tienes, estás sirviendo? ¿O te estás sirviendo solamente a ti? Tercera enseñanza, el espíritu del siervo sacrifica. Fíjense lo que dice el versículo 45. Y para dar su vida. ¿Le parece suficiente sacrificio? Para dar su vida. Ese es el espíritu del siervo. Sacrifica. Mire, a veces decimos, bueno, sé mi labor. Sí, la sé. ¿Sirvo? Sí, pues sí, sirvo a veces. A veces, pues no es tanto. Pero la siguiente característica está más fuerte. ¿Sacrificas? ¿Hasta dónde estás sirviendo? Porque imagínense que Jesús hubiera venido y si se entiende Él como Rey, como Salvador, sabe su labor. Pero imagínense a Jesús que vino y sí, levantó enfermos, ayudó a ciegos, dio de comer, pero que no quiso, que le había dicho, a ver, hasta ahí, Señor, hasta ahí, Padre, sacrificios no, porque los clavos duelen mucho. ¿Usted se imagina a este siervo de esta forma? ¿O qué clase de siervo sería si hubiera dicho no, porque el látigo duele mucho? Mire, la iglesia de nuestro tiempo, yo digo que nos miramos bien, que sacrificamos cuando llegamos a tiempo a la iglesia. Yo les digo, por favor, os ruego por la misericordia de Dios que se levanten a las 9 de la mañana. Si es muy pachorrudo, para que lleguen a las 12.
Si es rápido, a las 10, con las 10 o a las 11 tenemos para que lleguen las 12. Esa es la característica de sacrificio que tenemos como iglesia. Déjenme invitarles, el 17 de agosto tenemos un viaje a Michoacán, por si alguien quiere ir. La piedra es la cabecera y el piso va a ser la cama. Si a alguien gusta ir, me tienen que decir. Y pues hay que sacrificar. Tiene costo, no crea que se ahorra un café. Hay que echarle gasolina al carro, hay que comer, etcétera, etcétera. O a los carros, a las camionetas. Hay que llevar ropa para darle a la gente que necesita. Si podemos llevarles un poquito de medicamentos, se va a llevar madera para reparar unas casas de unos pastores, porque se salen cuando llueve para no mojarse. Llueve y se salen para no mojarse. Necesitamos sacrificar. Un hermano que una vez oró: Señor, dame una camioneta. Dame una camioneta, Señor, necesito para mi trabajo. Y el Señor le dio una camioneta bien bonita. Y luego, pues siguió el culto, si ya no iba a la iglesia, porque lavaba la camioneta los domingos. A ver, usted dice eso: ay, ¿qué es eso? Pues si me puede llegar a tiempo. Sacrificio. Vine a morir, dijo Jesús. Ese es sacrificio. Necesitamos. Este es el espíritu del siervo. Sacrifica. Sacrifica su comodidad. Sacrifica su economía. Sacrifica su vida por amor a la obra de Dios. Jesús. Porque no solamente lo dice de él, sino lo dice también de los discípulos. Versículo 44 dice, fíjese: y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué dice? ¿Será siervo de quién? ¿De cuántos? Eso es el sacrificio, ¿verdad? Pues Jesucristo no solamente está hablando de él, está hablando de usted y de mí, le está hablando de sus discípulos, de sus hijos. Es la enseñanza del espíritu del siervo. Sacrifica. Porque muchas veces, pues sí, sacrificamos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro hermano tantito, ¿verdad? No tanto porque se chifla. Pero la Biblia dice que tiene que ser siervo de todos. Ese es el espíritu del siervo. Sacrifica. Sacrifica. Necesitamos aprender este sacrificio del Señor. Sacrificar por amor a Él, por amor a su obra. Porque si Él es siervo, ¿qué nos queda pensar a nosotros de nosotros mismos? Si Él es el que se hizo esclavo y tomó la condición de hombre, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar entonces? A veces, como cristianos, decimos, la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. Según su versión, porque en mi Biblia, la palabra de Dios dice que seamos mansos, y mansos como palomas. El espíritu del siervo sacrifica. Mire, luego yo le paso las fotos que me manda la hermana, porque van al ministerio del café, o están yendo al ministerio del café. Haga un recuento.
¿Cuántos de la iglesia sacrifican algo para el café? Cuando mucho, 2. Sin contar a mi esposo, por cierto. Necesitamos sacrificar. Y por último, hermanos, es eficaz. Dice, dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate habla de el pago que se daba para que los esclavos fueran liberados inmediatamente. Esa es la palabra que se usa, rescate. Se pagaba un rescate por el esclavo y el esclavo era liberado inmediatamente. El sacrificio de Cristo fue eficaz, tanto que usted y yo, aunque muchas veces dice, es que soy pecador. Si usted tiene a Cristo, déjeme decirle, ya no es pecador. Peca, pero ya no es pecador. Amén. Amén. Porque muchas veces fuera aquí dentro de la iglesia, es que soy pecadora. Usted lo será, hermano, yo digo. O hermano. Sí pecamos, sí, cierto. Pero el sacrificio de Cristo nos rescató de pecado. ¿Amén? Amén. Y si Él no rescató, ese rescate es eficaz y nos sacó del pecado. Hermanos, por supuesto, esta característica de siervo, que es sumamente eficaz, que ha sido eficaz en nuestras vidas para salvación, solamente es de Jesucristo. Porque usted, por más y yo, por más que queramos, no podemos rescatar a alguien del pecado. Pero cuando usted tiene un espíritu de siervo, usted honra y glorifica a Dios. Y ese servicio a Dios se hace eficaz en su mano para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad y tomar el rescate que Cristo ha dado en la cruz para liberarnos y para darnos vida eterna. Ese es el espíritu del siervo, que Jesucristo lo dice en él, pero que también Jesucristo lo enseña para usted y para mí. El espíritu del siervo, primero, conoce su labor. Eres siervo de Dios. Te tengo que preguntar, ¿conoces tu labor? ¿Sabes cuál es tu labor aquí? Segunda enseñanza, el espíritu del siervo sirve. Y la pregunta es bien sencilla, ¿verdad? ¿Serviré? ¿Estoy sirviendo? O a lo mejor tiene que decirse, o nomás me estoy sirviendo. Tercero, el espíritu del siervo sacrifica. Y aquí es más sencillo y más claro contestarnos. ¿Estoy sacrificando algo? ¿Sabe cuál es la respuesta más seguida a por qué no vengo al instituto bíblico, Casa de Dios? Es que es bien temprano. Ay, si no se vayan a desmadrugar a las 10 de la mañana, casi digo yo. Es que para llegar a las 10 hay que levantarse a las 8 de la madrugada o 9 de la madrugada, eso sí es
Eso no es de Dios, como a veces yo le digo a unos. ¿Sacrificas? Es que mi bebito de 40 años, hermano, tengo que esperar. ¿Sacrificas? Es que pues no va a venir. Y luego la panza. ¿Sacrificas? Porque ese es el espíritu del siervo. Sacrifica. Jesús dijo que vino a morir por usted y por mí. Y por último, el espíritu del siervo seguro es eficaz. Si usted y yo tenemos esas características, el Señor nos usará. Y nos usará grandemente para el engrandecimiento de su reino. Si usted pueda pensar, hermano, yo no sé mi labor, acérquese para nosotros, que yo con usted experimentaré para que usted pueda descubrir la labor que Dios ha puesto en su vida. Para lo demás, es responsabilidad de usted. Usted tiene que servir, usted tiene que sacrificar. Mire, como les digo a los estudiantes del instituto, pues no crean que las predicaciones salen así volando, a veces sí, ¿verdad? Hay que estudiar. No sé si usted viene entre semana, fácil, yo tengo 4 comentarios y algunos diccionarios arriba de mi mesa. Y salgo con un dolorón de cuello a veces. Sacrifico. Pero todos tenemos que sacrificar. Si usted cree que está sirviendo a Dios, viniendo a los domingos, pues a lo mejor está sirviéndolo, pero no está sacrificando nada para la obra de Dios. Y déjeme decirle, tristemente, es la característica de la iglesia de este tiempo. Y por eso luego decimos, ¿por qué no nos escuchan, no nos oyen? ¿Por qué no crecemos? Una hermana me dijo, oiga hermano, ¿y por qué no crecemos? Y pues pastor, yo, pues por su culpa, le dije yo. Nunca esperaba esa respuesta, pero yo dije por su culpa, y me dijo, ¿por qué? Le dije, mire, viene cuando quiere, da lo que quiere, llega a la hora que quiera, y quiere que la demás gente diga que tenemos buen testimonio, pues cuando. Tenemos que preguntarnos, como iglesia, como hijos de Dios, ¿yo tengo espíritu de siervo? Y si usted se responde y dice no, es un buen tiempo para ponernos delante de Dios y decirle, Señor, creo que he fallado. Hoy yo tomo una decisión. Quiero servirte. Quiero ser un siervo verdadero. Hoy quiero tomar un compromiso, una responsabilidad contigo. Y quiero ser tu siervo. Por favor, ayúdame. Obra en mi vida, obra en mi corazón. Yo tomo este compromiso de esforzarme. Porque ciertamente, solamente en Dios es que podemos tener la victoria. Y por eso es importante que hoy tomemos una decisión y digamos, Señor, aquí estoy. Ya no quiero ser solamente un hermanito más, un hermano más, un cristiano más. Quiero ser un siervo tuyo, que te agrada, que te honra y que te glorifica. Ayúdame, Señor. Si Dios te ha hablado, yo quiero que te pongas en pie, quiero que oremos, que ores conmigo y le digas, Señor, aquí estoy. Hoy yo decido ser un siervo tuyo. Hoy yo me pongo en tus manos y pido de tu ayuda, de tu dirección y tu bendición. Si Dios te ha hablado, ahí donde estás, yo te pido que te pongas en pie
y que ores conmigo y que tomemos hoy un tiempo y digamos, Señor, hoy yo decido tomar mi vida al servicio tuyo, para ser un siervo tuyo, para que tú tomes mi vida y hagas conmigo lo que tengas que hacer. Cierre sus ojos, por favor, y si Dios le ha hablado, yo le pido que por favor se ponga de pie. Si ha escuchado esta predicación y Dios le ha hablado y usted quiere hacer un compromiso delante de Dios, yo quiero orar por usted. Bendito Padre, gracias por quienes se han puesto de pie. Sin lugar a duda, han tomado un compromiso delante de ti. Y yo con ellos, Señor. Yo quiero ser un siervo que tenga este espíritu de siervo, que hoy toma una decisión para honrarte y glorificarte, para entender cuál es mi labor, para servir, para sacrificar, Señor, y para que tú hagas con mi vida lo que tengas que hacer. Gracias porque se han puesto en pie, Señor. Tú conoces sus vidas, sus corazones y conoces su decisión. Por favor, Señor, fortaléceles, guárdales, ayúdales, bendíceles, tómales en tus manos y que tu amor se perfeccione en ellos. Gracias porque les has hablado, yo lo sé. Gracias porque nos has hablado a través de tu palabra y porque hoy podemos tomar una decisión. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Dios los bendiga.